A ver, ahora sí. Entonces vamos a revisar las dudas que me platicaron, que tenían, bueno, que en el cuestionario que les mandé. Eh, para lo cual, pues les comparto la ventana, ¿no? Los tenían, déjenme ver si están viendo. Ahora sí ya deben estar viendo. Entonces esto no. Eh, pero a ver. Entonces teníamos, tienen básicamente tres dudas. De momento, pues espero que se esté oyendo relativamente bien, porque dependo del micrófono del teléfono, pero sí espero que no haya inconveniente y que se oiga relativamente bien. Si no, luego les grabo otro video, nada más que como la computadora tiene un problema con el puerto de audio, no se está escuchando. Y, en fin, como les iba diciendo. Entonces, básicamente fueron tres dudas las que me externaron. La primera es acerca del CP de mezcla. Luego la segunda es que se les dificulta la identificación de las relaciones estequiométricas. Y luego una duda de la segunda tarea de la unidad 3 y algo del último ejercicio, pero como está muy general, no necesitaría más información para saber exactamente a qué se refieren, pero revisamos rápido la tarea de la unidad 3, la segunda tarea de la unidad 3, para ver si podemos aclararla. Pues primero el CP de mezcla. Vamos a ver cómo lo explicamos. Vamos a volver a revisar. Entonces, vamos a suponer este, que queremos que... Tiene que ver con el calor sensible, ¿no? El CP es la capacidad calorífica de un material a presión constante y tiene que ver con el calor sensible. ¿Cuánto calor puede soportar el material antes de subir 1 grado centígrado su temperatura? Entonces, el calor sensible de un material, este, vamos a ponerle delta H sensible, es el número de moles del material o el flujo molar en caso de que tuviéramos algún flujo. Por la integral, vamos a ponerle límites para que quede un poquito mejor. Voy a hacer un poco más grande esto para que me vean. Sí, sí se ve mejor. Desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del CP matemático diferencial de temperatura. Entonces lo tenemos de esta manera, ¿no? Este sería el calor sensible que usamos. Ahora, este CP, cuando estamos hablando de un material, ¿cómo decirlo? Monofásico y que esté conformado por una sola especie química, pues es relativamente sencillo de obtener, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos un material, vamos a ponerle de un solo, de un solo, un material eh, puro, vamos a ponerle puro, en lugar de mezcla. Entonces, en ese caso, pues nuestro material sería simplemente este, un conjunto sólido o bueno, líquido o gaseoso de ese componente o ese compuesto, ¿no? Entonces, en este caso, si quisiéramos calcular calor sensible, pues aplicaríamos esta fórmula exacta, ¿no? Ahí no tendríamos ningún problema. El CP que vamos a usar para calcular el calor sensible, pues sería el CP de este material puro. Ahora, cuando tenemos una mezcla, ya no es tan fácil. Vamos a suponer que tenemos el mismo material base, pero en este caso, ay, no, se copió el material. Copió la mezcla. Vamos a suponer que tenemos el mismo material base, este azulito, pero en este caso ya no es
solo ese material, sino que tenemos dentro de su matriz o de su composición, pues tenemos una mezcla de varias cosas. Entonces, pues, adentro del mismo, vamos a ponerle peritas, ¿no? Tuviéramos algún otro material, por ejemplo, un material, vamos a ponerle verdecito para fines de ejemplo. Ujú. En nuestro material ahora es una mezcla, pero no como que se pegó adentro. Ajá, así, entonces tenemos una mezcla. Puede ser de dos o varios componentes. Entonces vamos a suponer que tenemos estas inclusiones verdes adentro de nuestro material y que tuviéramos, no sé, a ver, vamos a ver qué otra forma. Unas así hexagonales, naranjas, por ejemplo. Tuviéramos esto, un material que es una mezcla. Y tuviéramos aquí otras inclusiones naranjitas en nuestra mezcla, pero la matriz pues sigue siendo nuestro mismo material. Ujú. Entonces, en este caso tenemos una mezcla de tres materiales, ¿no? No es un material puro, es una mezcla. Entonces tendríamos que considerar la cantidad de los otros materiales que tenemos. En ese caso, eh, el CP del material tendría que considerar o ser función del CP del material uno o la matriz del CP del material 2 y del CP del material 3. Tendría que ser función de esos tres. Ahora yo podría pensar que a lo mejor promediarlo pues estaría bien, ¿no? Pero ahí caemos en que si nosotros hiciéramos esta función, por ejemplo, que nuestro CP del material ahora, ajá, que nuestro CP del material ahora fuera, no sé, podríamos promediarlos equitativamente, ¿no? Que fuera el CP del material uno más el CP del material 2 más el CP del material 3, ¿sí? Y entre 3 ahí tendríamos un promedio como tal. ¿Cuál sería el error de hacerlo de esta manera? Esto no lo queremos porque la cantidad de cada uno de los materiales. Entonces, al final, lo que vamos a buscar es como estimar el CP del material. Cuando es un material puro, normalmente está reportado en la literatura y lo vamos a encontrar. Hay algunas mezclas que también están reportadas en la literatura, que se han estudiado específicamente, pero hay otras que no, hay muchas otras que no. Entonces, cuando no tenemos el dato exacto de nuestra mezcla, tenemos que estimarlo, pero esta estimación pues es muy burda, ¿no? Porque no está considerando que, por ejemplo, de la fase verde y la fase, o del material verde y el material naranja, pues no tenemos la misma cantidad que del material azul, sino que tenemos solo una fracción del mismo. Entonces, esta estimación no sería adecuada, ¿no? No queremos sacar un promedio de esta manera. Vamos a poner aquí una tache de que no queremos esto. Entonces, ¿cómo le hacemos si no podemos hacer ese promedio? Pues podemos sacar un CP de mezcla. Ujú, un CP de mezcla. Y el CP de mezcla no es más que un promedio ponderado. ¿No? Entonces, lo que hacemos ahí es que multiplicamos la cantidad del material por la fracción masa o la fracción molar, dependiendo de en qué unidades tengamos el CP, para de esa manera, pues simplemente considerar, ¿cómo decirlo?
eh, la cantidad de material que tenemos, ¿no? Entonces al final tendríamos, por ejemplo, el número de moles del material uno multiplicado por el CP de ese material, más el número de moles del material 2 por el CP del material 2, más el número de moles del material 3 por el CP del material 3, y al final dividir todo entre el número de moles totales. Vamos a ponerle el mat- pues de esa manera nosotros estamos haciendo un promedio ponderado. Estamos considerando el número de moles que tiene cada material y el número de moles totales, en lugar de simplemente considerar, pues no sé, que el número de moles totales se va a dividir entre 3. Esto está mal, pero este sí está bien. Y este pues se puede simplificar dependiendo de las unidades. Les digo, este es considerando que el CPS tiene unidades molares, ¿no? Esto se puede simplificar con la definición de la fracción molar, que es el número de moles del material entre el número de moles totales que tenemos de ese material. Entonces, en este caso, en lugar de tener esto, podemos simplificarlo como la fracción mol del material uno por el CP del material uno, más la fracción mol del material 2 por el CP del material 2, más la fracción mol del material 3 por el CP del material 3, o inclusive, si tenemos el CP en unidades básicas, pues podemos hacer lo mismo, pero con fracción masa. Esto depende de las unidades del CP, les digo. Pues aquí le voy a poner nota, dependiendo de las unidades del CP, también se puede hacer con fracción masa. Entonces, eso ya depende de las unidades del CP. De lo que estamos haciendo, les digo, es un promedio ponderado. Estamos simplemente estimando el valor del CP que va a tener nuestro material en caso de que sea una mezcla, ¿no? Si fuera puro, pues el calor sensible, pues tiene esta fórmula. Si fuera una mezcla, pues podemos hacer que el calor es el número de moles que tiene la mezcla por el CP de la mezcla, ¿no? Aquí le puse de mezcla, vamos a ponerle que es igual al CP del material, que es del que estamos estimando. Ujú. El de mezcla, que es igual al de material. Ujú. No, es que aquí ya no cabe. Vamos a ponerle que es el CP del material y, arriba le pongo que es un CP de mezcla. Ujú. Aquí le voy a poner que en lugar de que el CP del material sería igual al CP de la mezcla. CP de la mezcla. Ajá. Es la definición del CP de mezcla es este. Es un promedio ponderado en el cual consideramos cuántos moles tenemos de cada sustancia dentro de nuestro material. Al ser una mezcla, pues tenemos que considerar eso, que no están en la misma cantidad, que no tienen la misma proporción. Por lo tanto, pues multiplicamos su fracción masa por su CP para de esa manera simplemente tomar como ese porcentaje del material total como parte de las propiedades del CP. Es una forma de estimar propiedades, al final de cuentas. Y bueno, aquí sabemos que la suma de las fracciones es igual a 1, ¿no? Como que el CP del material, pues es una unidad que depende de cada porcentaje, cada pequeño porcentaje que tenemos de cada material. Y ese es el CP de mezcla. También se puede usar el CP total, que el CP total sería en lugar de promediarlo, bueno, en este caso, pues también nuestro calor sensible, pues sería el número de moles totales del material
por el CP de la mezcla, ¿no? Ah, ya lo tenía, que es igual a este. También se podría usar un CP total. Y en el caso del CP total, eh, ahí la definición es que en lugar de nosotros promediar por el CP del material, en el CP total, ¿ah? Diciendo que para el material vamos a usar un CP total, que el CP del material es igual a un CP total. En el caso del CP total, lo que se hace, ujú, es que no se promedia, sino que simplemente se multiplica por la cantidad de sustancia. Entonces, en ese caso podría ser así o en unidades másicas. Este, lo multiplicaríamos por la masa de de cada sustancia, si el CP lo tuviéramos en unidades mágicas. Pues en lugar de número de mol sería la masa, ¿no? Y en ese caso el calor sensible ya no necesitaría multiplicarse otra vez por el número de moles, porque aquí ya consideramos el número de moles totales, ¿no? Tenemos, no sé, 10 moles de uno, 20 moles de 2 y 30 moles de 3, pues ya tenemos el número total de moles. Aquí ya no estamos dividiendo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar el de mezcla? Que si cambia la cantidad de material que estamos procesando, pues podemos simplemente cambiar este valor y el CP se mantiene constante. Entonces, tiene esa ventaja. En este caso ya no podemos variar esa parte, que sería la masa total del material. Si variáramos la masa total el número de moles de cada componente, pues tendríamos que variarlos otra vez desde el CP, ¿no? Y volver a calcular. Entonces depende de cuál se les haga más fácil, pues pueden usar cualquiera de las dos, ¿no? Y depende de la naturaleza del problema. Hay problemas que no van a variar la masa de una sustancia y pues se puede usar este perfectamente. Hay problemas que sí va a variar y entonces preferimos usar este, ¿no? Entonces en lugar de este, vamos a usar este de acá abajo. Creo que aquí había una palomita. Mm, Déjenme ver. Creo que no. Pero bueno, este es el que está bien, el de acá abajo. ¿Ok? Entonces este no lo usamos, pero usamos el promedio ponderado. Ok, y eso con respecto al CP de la mezcla. Luego me dijeron que no, se les dificultaba ver las relaciones estequiométricas. Este, relaciones estequiométricas. ¿Sí? Ok, no le di otro más, ¿no? 16. Pues a ver, las relaciones estequiométricas, pues hay de varios tipos de relaciones estequiométricas, ¿no? Están en composición química y en reacciones químicas. Ajá. Entonces, en el caso de composición química, podemos ver la relación estequiométrica en calcular la, la cantidad de moles de un elemento con respecto a la sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en un compuesto relativamente sencillo que podría ser eh, la hematita, por ejemplo, aquí, que lo van a ver más adelante también en sus siguientes materias, al ser metalúrgicos, pues es muy importante la hematita. Y la magnetita también es muy importante, pero pues lamentablemente ya casi se nos acaba, ¿no? Ya no hay yacimientos muy grandes de magnetita, de hematita todavía hay algunos. Bueno, entonces de hematita, nosotros tenemos una relación estequimétrica en la cantidad de moles que tenemos. Entonces, en total,
el número de moles de los elementos que conforman la magnetita es 5. 5, perdón. Y de esos, vamos a ponerle de elementos que forman la magnetita, tendríamos 5 moles. 5 moles. Si nosotros quisiéramos calcular cuántos moles hay de hierro en la magnetita, pues tendríamos que considerar que en un mol de magnetita, que hay 5 moles elementales de elementos, dos de esos moles son los que son de hierro. 2 mol de hierro. Por otra parte, tenemos oxígeno también. Pues mi relación estequiométrica en este compuesto, pues es que aquí tenemos 2 de hierro y 3 de oxígeno. Entonces, si quisiéramos calcular la fracción mol de hierro en la magnetita, pues sería simplemente el número de moles entre el número de moles totales. Entonces, en este caso serían 2 mol de hierro entre 5 mol que conforman la magnetita. Entonces aquí me sería a punto 40, ¿no? Mi fracción mol de hierro. Y en oxígeno tendríamos 3 moles de oxígeno. Entonces aquí tendríamos 0.60 de oxígeno en fracción mol. Ahora, si yo quisiera calcularlo en fracción masa, que es lo que normalmente nos interesa, pues ahí la cosa cambia un poquito. Entonces ahí usamos una base de cálculo considerando eh, un mol de este, matita, ese matita, creo que le estoy diciendo magnetita, pero ese matita, considerando un mol de matita. Entonces, si consideramos un solo mol de matita que tiene 5 moles de elementos en su estructura cristalina, en su composición química, de los cuales son 2 de hierro y 2 de oxígeno, si quisiéramos saber cuál es la masa de hierro en esa magnetita, pues simplemente usamos la masa molar, ¿no? Pues en ese caso, creo que es 55.5 la masa molar del hierro, si mal no recuerdo. 55.85. Entonces es 55.85. Entonces aquí ya hacemos una conversión estequiométrica. Entonces sabemos que por cada que tenemos 2 moles de hierro originalmente, y lo convertimos con un factor de conversión, ¿no? Y ese factor de conversión es que un mol de hierro son 55.85 gramos de hierro, con lo cual en total tendríamos, mm, abrir un Excel para que nos ayude a hacer los cálculos, ya que no serían 55.85 por 2, 111.70 gramos de hierro. Y también podemos calcular la masa de oxígeno que tendría este molde magnetita. Pues en ese caso, tendríamos un 1, tendríamos 3 mol de oxígeno. El oxígeno pesa 16 gramos, un mol.
Lo verifico porque estoy seguro, pero nunca está de mal verificar, ¿no? 616. Y en este caso, pues serían 16 por 3 que son 48 gramos, ¿no? 48 gramos de oxígeno. Le voy a poner el punto 00 para que tengamos la misma cantidad de unidades. Y entonces la masa de un mol de magnetita, o la masa total, pues sería la suma de esas dos, ¿no? Entonces un mol de magnetita, pues son más 48, 159,7 gramos. Ahí está. Entonces esa sería la masa. Y entonces en fracción masa, la composición cambia totalmente. Ujú. En fracción masa, en este caso no tendríamos 2 mol sobre 5 sino 117 gramos sobre 159,7. Y no tendríamos 3 mol para el oxígeno, sino que tendríamos 48 gramos. ¿Ok? Ahí está, 48 gramos. Entonces la fracción masa en este caso sería para el hierro 111,7 entre 159,7 sería 0,70. Vamos a ponerle cuatro decimales mejor. 0,6994. Ujú. Y la otra sería 48 entre 159,06. Y entonces la suma debería darnos uno, que parece uno. Sí, nos da uno, ¿no? Entonces en este caso, pues la fracción masa, vean que es muy diferente a la fracción mol, ¿no? Teníamos punto 40 y punto 60, y en este caso pues tenemos punto 70 y punto 30, realmente se invierte. Pues a pesar de que hay menos moles de hierro, como su masa molar es más grande, pues hay más. Pues eso es con respecto a las estequiometrías en composición química. Pues en composición química podemos relacionar el número de moles de un elemento dentro de un compuesto y calcular su fracción mol o su fracción masa a partir de pura estequiometría. Ahora, en cuanto a reacciones químicas, vamos a continuar con la magnetita. Entonces vamos a ver. Reducción hematita. Es hematita, no magnetita. Entonces vamos a ver qué proceso podría ser. Pues el que teníamos en el ejemplo, ¿no? Que tuvimos alguna vez, en el cual reducíamos magnetita con hidrógeno. Vamos a poner matita con hidrógeno. Entonces vamos a poner ese ejemplo. Pues en ese ejemplo nosotros teníamos matita y con hidrógeno obteníamos lo que es hierro más vapor de agua. Entonces aquí en las reacciones químicas lo primero es balancear, ¿no? Siempre, siempre. Entonces en este caso partimos de 2 mol, llegamos a 2 mol y tenemos 3 de oxígeno. Entonces tendríamos 3 de agua, 3 de oxígeno y de hidrógeno, pues aquí tenemos 6. Entonces para tener 6 aquí ponemos un 3. Pues ya está balanceado. Entonces en el caso de una reacción química, varias relaciones que podríamos generar estequiométricas a partir de la misma. Entonces la primera es que ay, esto nos serviría como para hacer factores de conversión en el caso de reacciones químicas. Las relaciones estequiométricas
nos sirven para calcular términos fuente y obtener este, factores de conversión. ¿Mm? Entonces, en este caso, en el caso de reacciones, nos sirve para calcular términos fuente y factores de conversión. Por ejemplo, supongamos que se reduce un mol de eh, hematita, ahora sí, me acordé. Entonces, supongamos que se reduce un mol de hematita, ¿ok? Entonces, en ese caso, primero el término fuente que tendríamos, sabiendo ese dato, es que el término fuente de hematita que se llevaría a cabo en el proceso es menos un mol de hematita, ¿ok? Entonces, ya tenemos un término fuente. Y bueno, en cuanto a cómo calcular los demás, pues lo hacemos mediante esas relaciones, esos factores de conversión. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, bueno, aquí le voy a poner debido a la reacción, ¿sí? Debido a tenemos eso. ¿Mm? Ese sería mi término fuente. Entonces, si yo quisiera, a partir de esta relación estequiométrica, calcular los términos fuente del hidrógeno, del vapor de agua y del hierro, de hierro. Entonces, para eso, lo primero es que, por ejemplo, la hematita, pues es un reactivo, entonces se está consumiendo. Por eso yo le puse el signo negativo. El hidrógeno también va a ser un reactivo porque se está consumiendo. Entonces aquí lo que hacemos es usar un factor de conversión que viene de la misma estequiometría. Y entonces sabemos que por cada mol de hematita que nosotros reducimos, pues vamos a necesitar dentro de los reactivos 3 mol de hidrógeno, de gas hidrógeno. Y entonces en ese caso, nuestro término fuente para el hidrógeno sigue siendo negativo, ¿m? Y son 3 mol, ¿no? De hidrógeno. Luego, el término fuente del hierro. Aquí en este caso le cambiamos el signo, va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque yo no estoy consumiendo este hierro, lo estoy produciendo. Mi relación estequiométrica también tendría un factor de conversión que proviene de esa estequiometría, y es que cada mol de hematita que nosotros reducimos de hierro. Pues en ese caso, el término fuente del hierro sería 2 mol de hierro. Y finalmente, para el vapor de agua, pues ocurre lo mismo, ¿no? En este caso lo estamos produciendo y sabemos que cada mol de hematita va a producir 3 moles de agua. Cada mol que reduzcamos con el hidrógeno nos va a producir 3 moles de agua. Entonces, eso pues ya me daría 3 mol de vapor de agua, de vapor de agua. Entonces, estos serían mis términos fuente a partir de esta reacción, que vienen que nos permite calcularlo mediante los factores de conversión que obtenemos de la estiquiometría, conociendo un dato, claro. Entonces, aquí siempre que calculemos términos fuente, pues tenemos que conocer un dato, que nos sirva como base para calcular lo demás. ¿Qué más podríamos decir esto de estequiometría? Pues a lo mejor lo que se les complica un poquito es
conocer reactivo limitante y reactivo en exceso, que sería la parte un poquito más complicada de la reacción química. No, reactivo limitante y en exceso. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nos pues considerar como nuestro reactivo limitante querríamos que fuera la hematita, ¿no? Porque queremos que se reduzca totalmente. El exceso siempre sería el hidrógeno, pero vamos a supongamos que tenemos 10 mol de hematita, perdón, y vamos a ponerle 15 mol de hidrógeno. Entonces, en este caso, este, bueno, 15 mol de hidrógeno y queremos conocer el reactivo limitante y en exceso. Pues en ese caso hay dos formas de hacerlo. La primera, pues es por así decirlo, podemos partir de considerar los 10 mol de magnetita y calcular cuánto, ajá, supongamos que tenemos los 10 mol de hematita y quisiéramos calcular cuánto hidrógeno requerimos. Pues en ese caso lo que necesitamos es el hidrógeno, el número de moles de hidrógeno requeridos. Ahí no le ponemos este signo porque pues no es un término fuente, nosotros nada más queremos saber el número de moles que requerimos, entonces aquí ponemos 10 mol de hematita y sabemos que cada mol requiere 3. Entonces lo que requerimos en total son 30 mol de hidrógeno. Como solo poseemos 15 mol de hidrógeno y es menor que 30 hidrógeno, el reactivo limitante es este mismo, ¿no? Entonces el hidrógeno va a ser nuestro reactivo limitante porque cuando se acaben esos 15 mol, pues ya no vamos a tener los otros 15 restantes para procesar los otros 5 mol de hematita que nos van a sobrar. Pues por ahí nuestro reactivo limitante es eso. La otra opción es dividir la cantidad de sustancia entre su coeficiente estequiométrico en la reacción. El que dé el menor valor va a ser el reactivo limitante y el otro será en exceso. Pues aquí este sería el reactivo limitante, sobrándonos 5 mol de hematita este, en el reactor. Sí, la vamos a poner en el reactor. Vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, suponiendo que lo estamos realizando en un reactor cerrado, bueno, nos van a quedar 5 mol, ¿no? Porque solo vamos a tener 15, entonces, pues sería la mitad nada más la que podemos procesar, ¿no? Solo tenemos la mitad de esos 30. Entonces, la otra opción es eso que les digo, pues este, para la mentita, para la hematita, pues eso sería, no, 10 mol entre uno que es su coeficiente estequiométrico, 10 mol a un mol que requerimos, entonces esto nos da 10. Y para
Entonces tendríamos 15 mol entre 3. Entonces esto nos daría 5. Ujú. Eh, ¿Cuál es el menor? Pues es el hidrógeno, entonces el hidrógeno va a ser nuestro reactivo limitante y el que tenemos en exceso es la hematita, ¿no? En este caso, el proceso quedaría, entonces aquí lo que tenemos sería, vamos a ponerle aquí un proceso sencillo, no le vamos a poner nombre, simplemente vamos a poner que adentro se lleva a cabo esta reacción química. Entonces aquí en este caso, ay, entonces si tenemos a cabo esta reacción química y le estamos alimentando, aquí está, entonces aquí, un relleno, entonces aquí metemos 10 mol, vamos a ponerlo ecuación para que se vea bonito, está, entonces metemos esto y metemos 5 mol, no, 15 mol, habíamos quedado 15 mol de hidrógeno, pues lo que obtendríamos de esto, voy a cambiar el color de esta flecha porque ya es azul el cuadro, entonces para que se vea un poquito mejor y un poquito más grueso, se vea bien. Entonces del otro lado lo que vamos a obtener, lo que vamos a obtener del otro lado, pues van a ser, como nuestro activo limitante es el hidrógeno, pues en este caso ya no vamos a obtener hidrógeno, se acabó, vamos a obtener 5 mol, a partir del balance de materia nos van a sobrar 5 mol de hematita. Este es un balance muy sencillito, por eso no lo estoy haciendo, pero vamos a obtener 5 mol de hematita. Vamos a obtener producidos 10 mol de hierro y vamos a obtener 15 mol de vapor de agua, ¿no? Que es para lo que nos alcanzó con ese hidrógeno. Pues y eso viene a partir pues de nuestros cálculos estequiométricos, ¿no? Porque eso lo podríamos calcular a partir de los términos fuente. Cuánto se produjo de cada uno, porque al final si este va a ser nuestro reactivo limitante, entonces de manera similar a como lo hicimos aquí, ujú, sabiendo que solo van a reaccionar 5 mol, entonces aquí podríamos calcular esos reactivos, ¿no? Entonces en este caso tendríamos 5 mol matita que se van a perder y a partir de esos 5 mol sabemos que vamos a consumir 15 mol de hidrógeno, que son los únicos que teníamos, entonces esos se acaban. Tendríamos 10 mol de hierro y tendríamos 15 mol de vapor de agua, ¿no? Entonces a partir de eso pues es con lo que calculamos hicimos este balance, que es relativamente sencillo, por eso no puse las ecuaciones, ¿no? Entonces ahí es una forma de calcular reactivo limitante y en exceso, ya sea calculando la relación entre los números de moles que tenemos entre el coeficiente estequiométrico, este, y ya con eso pues podemos realizar balances de materia, ¿no? Entonces calculamos los términos fuente y nuestro balance, pues aquí en este caso es muy sencillito, por eso no, las ecuaciones. Entonces puede ser así, calculando la relación de los números de moles que tenemos entre el coeficiente estequiométrico o calculando los requeridos de algún componente a partir del otro, de algún reactivo a partir del otro, y entonces viendo si tenemos suficiente o si nos falta, como en este caso, ¿no? Que requeríamos 30 y nada más teníamos 15. Entonces este proceso pues no está operando bien porque no estamos reduciendo toda la
matita. Tenemos que incrementar la cantidad de hidrógeno. Entonces vamos a suponer que la incrementamos. Sabemos que que para que el reactivo limitante cambie de hidrógeno necesitamos 30 al menos. Pues vamos a suponer que le metemos 45. Este, aquí supongamos que que ajustamos el proceso incrementando el número supongamos que ajustamos el proceso eh, introduciendo 45 mol de hidrógeno. Pues vamos a suponer que lo ajustamos. Pues en ese caso, ya sabemos que el requerido es 30, y si hiciéramos esta relación, entonces ahora aquí este sería 10 y este sería 45 a 3, que nos daría 15, ¿no? Entonces el reactivo limitante ahora es la hematita. Entonces nos daría los siguientes términos fuente. Ujú. Nos daría los siguientes términos fuente, que en este caso sí se consumen los 10 mol de hematita, porque ahora sí tenemos la totalidad del hidrógeno requerido. Entonces aquí simplemente se consumirían 30, produciríamos 20 de hierro y produciríamos 30 de vapor de agua. Pues quedándonos al final, el proceso quedando al final el proceso. Pues aquí entonces en lugar de tener 15 tenemos 45, entonces entran 10. Y aquí ya no nos sobra magnetina, pero sí nos sobra hidrógeno, porque únicamente gastamos 30. Entonces aquí en lugar de nos sobran 15 de hidrógeno, obtenemos 20 de hierro y obtenemos 30 de vapor, que son los términos fuente, ¿no? 20 de hierro, 30 de agua, y de hidrógeno, pues de los 45 le quitamos los 30 que reaccionaron, nos quedan 15. Y pues reacciona en su totalidad, pues se consume. ¿Ok? Entonces eso con respecto a la estequiometría, pues supongo que es lo que podemos decir, ¿no? Dejen, pongo estos negrita, que sería como los temas, ¿sí? Para que los vayan checando. Para un del calor sensible, para un material puro y para una mezcla. Pues así lo vamos trabajando. También lleva acento. Pues ahí está. Ahora, decían también que tenían dudas del problema 3 de la unidad. Este, Vamos a saltar de hoja. De hecho, también esto lo vamos a poner en una hoja nueva. De hecho, para que no haya problema, no tener que darle enters. Aquí le pueden poner en insertar y le pueden dar en salto de página. Ya solito les mete una hoja nueva, independientemente de cuánto espacio les quede. Aquí, por ejemplo, lo ajustamos. No alcanzó a subir. Vamos a ajustarlo otra vez. Todavía no, que no tiene espacio, a ver si ya. Aquí también ya le podemos meter un salto de página. Más que me gustaría que estuviera un poco más. Vamos a ajustar un poquito más esta altura, que de hecho nos sobra mucho. Y ahora sí, pues ajustamos la altura un poquito y aquí entonces sí le metemos un salto de página. Salto de página.
Ya, independientemente de todo de lo que nos sobre, pues lo siguiente va a estar en una página nueva. ¿Qué hacemos? Ah, ya, duda de la, déjenme ver cómo me puso, de la, de la segunda tarea de la unidad 3. No dice exactamente cuál es la duda, no dice exactamente cuál es la tarea, cuál es la duda, pero pues revisamos rápido a ver qué dudas podrían tener, o se les explico el problema y ya ustedes ven qué pasa. Vamos a copiar, este es el problema, esta es la segunda tarea. No me copió el esquema, déjenme ver, no puedo copiar la imagen, pegarla, no, no la copio. Espérenme un segundo. Ay, que me puesto la pantalla para ver la imagen. Ahí está. Ahora sí, este es el problema. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, déjenme ver, es esta. Pregunta uno, estos son los datos. Y la pregunta dos sería esta. Y creo que ya, esto. Ajá. Entonces aquí lo complicado es que cambia este valor, ¿no? Cambia este valor, entonces entre intento e intento les va a costar un poquito de trabajo porque pues les va a cambiar este valor, entonces tienen que volver a calcularlo, pero pues para eso podrían, lo más fácil es considerar dejar esto como una variable, eh, así como identificada, y pues ya hacer el cálculo como vaya saliendo. Pero bueno, en principio, se produce el polvo de cobre de manera continua, atomizando cobre fundido con gas nitrógeno para evitar pérdidas por oxidación. Entonces es muy similar a un ejemplo que hicimos en clase, eh, en donde en lugar de nitrógeno creo que les había puesto argón y en el que ya recirculábamos los calores de alguna manera, ¿no? Incluíamos el proceso de fusión, incluíamos el proceso de un horno de precalentamiento y hacíamos este mismo, ¿no? A ver, entonces el cobre fundido es distribuido por un sistema que controla el flujo del mismo mediante la altura de cobre que presenta un depósito distribuidor. En el proceso, esto implica una oscilación en el flujo másico de cobre de entre 25 kilogramos y 35 kilogramos por minuto. Al ingresar a la cámara de atomización, el cobre se encuentra a 1300 grados centígrados y abandona la misma a 120 grados centígrados. Por otra parte, 5 grados centígrados y sale a 85 grados centígrados por sobre la temperatura a la que abandona el cobre la cámara. El sistema presenta pérdidas de calor de 400 kilojoules. Entonces usamos nitrógeno porque es inerte y no nos va a oxidar el cobre. ¿Cuál es el flujo volumínico de nitrógeno que se requiere para mantener las condiciones de operación? Si el flujo másico de cobre es de 28,2 kilogramos por minuto. Considere una presión de operación de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. De la respuesta en metros cúbicos por minuto. Y la segunda, en el caso de que el flujo de nitrógeno permaneciera en 99,95 metros cúbicos por minuto en condiciones normales de temperatura y presión, ¿cuál es el flujo promedio para los límites en los que opera el sistema? ¿Cuál sería la temperatura final del cobre si el flujo másico del mismo es de 30,9 kilogramos por minuto? De la respuesta en grados centígrados. Recuerde que el nitrógeno abandona la cámara a 85 por sobre la temperatura a la que el cobre lo hace. Por la temperatura del mismo
variará también con el flujo de cobre. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer el primero, o bueno, plantearlo, no lo vamos a resolver de su tarea, pero vamos a intentar como resolver qué dudas podrían tener, ¿no? Mm, entonces, lo primero, es que este balance de materia eh, realmente pues no, no es complicado porque el cobre tal cual entra, sale, o sea, el flujo másico de cobre que entra aquí va a ser el mismo que sale acá. No tenemos pérdidas por oxidación, no tenemos ninguna variación en el flujo. Y el nitrógeno también, el nitrógeno que entra aquí va a ser el mismo nitrógeno que sale acá. Entonces, eso pues nos facilita un poquito la vida, pero lo que sí nos complica es que el balance de energía pues nos dice que las condiciones de proceso tienen que ser muy específicas. Entonces, en ese caso, pues tenemos que, este, para la pregunta uno, entonces tenemos que plantear nuestro balance de calor como muy, muy específico, ¿no? Entonces vamos a poner un balance de energía y entonces partimos de cobre, que es líquido y que está a 1300 grados centígrados, creo, dice. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, el cobre a 1300 y abandona a 120. Entonces, está a 1300 y al final lo vamos a tener a 120 y va a ser sólido, que es lo más importante. Y va a ser sólido. Ujú. También tenemos nitrógeno, que ese va a ser un gas. No es necesario que digamos que es un gas porque queda implícito, pero va a estar gaseoso. Y en ese caso, el nitrógeno, lo vamos a hacer más grande, ahí está. El nitrógeno entra a 25 y sale a 85 por sobre la temperatura a la que abandona el cobre de la cámara. Entonces entra a 25 grados centígrados y de este lado pues va a salir a 85 por sobre esta, ¿no? Entonces va a salir a 205. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que plantear un balance de tal manera que pasemos de esto a esto, de esto a esto, sabiendo que la suma de las entalpías va a ser igual a cero. Aquí adentro sabemos que la suma de todos los calores que van a participar en el proceso debe ser igual a cero. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Pues hay varias opciones, ¿no? Yo les voy a plantear la que yo usaría. Pues lo que yo haría primero sería enfriar el cobre a 25 grados centígrados, sólido. Luego, calentar el nitrógeno a 205. Bueno, el cobre a 120 primero. Calentamos el cobre a 120 primero, que es la temperatura a la que sale. Yo lo bajo a 25 para tener la temperatura de referencia y saber cuánto calor tengo remanente en el cobre. Simplemente por obtener más información. Y luego, subir el nitrógeno a 205 y sabiendo que las pérdidas de calor existen en este proceso, pues hay que considerarlas. A ver, hay que conectar aquí abajo. Ahora, es importante que ustedes consideren que el
cobre, que el cobre sufre una transformación de fase. Entonces es importante que la consideren durante su cálculo. ¿Mm? La otra cosa que podrían variar es que en lugar de poner la masa de cobre que le sale específicamente en el intento, es que pongan la masa de cobre como simplemente señalada y de esa manera pues lo pueden variar si llega el caso de que tienen que volver a repetir el intento. Ajá. Pero bueno, entonces este de aquí pues va a ser el H1, el calor uno. Control C, control V. Entonces este de aquí sería el calor uno. Calor uno que es que es una suma de un calor sensible y un calor latente. Dos calores sensibles y uno latente. El cobre, este de aquí es otro calor, y este sí es latente, que es calentar el cobre. Digo, no latente, es el calor. Aquí no va a haber transformación de fase porque ya va a estar sólido. Simplemente es calentar ese sólido. Luego aquí, este sí, este también es un calor sensible, que es calentar el nitrógeno. Este era H2, este es H3. Ujú. Calentar el nitrógeno. Y este de aquí, pues también sería un calor que hay que considerar que son las pérdidas de calor. Ujú, pérdidas de calor. Entonces es relativamente sencillo calcular cada uno de ellos. Los H1 sería el número de moles de cobre, que es el que les va a variar de intento a intento, que lo pueden calcular a partir de la masa con la relación estequiométrica. Y en este caso, pues tenemos un calor sensible primero, que es la integral desde 1300 hasta la temperatura de fusión, que es donde se va a solidificar, del CP del cobre líquido. Primero hay que enfriar el líquido. Diferencial de temperatura, luego tenemos el cambio de fase, fusión. Entonces aquí hay que poner la negativa porque es la temperatura la entalpía de solidificación la que necesitamos, porque está el cambio de fases al revés. La lambda de fusión, el cobre, más, y entonces sería el último, sería el CP desde la temperatura de fusión hasta 298. Ah, bueno, esto es 1300 más 273, ¿no? Pues esto sería desde la temperatura de fusión, Kelvin, acuérdense, Kelvin siempre, temperatura de fusión, hasta eh, la temperatura ambiente, que son 298,15. Aquí le vamos a poner 1573 para no confundir. Del, del cobre sólido. Gaseoso no, del sólido. Y le ponemos un signo negativo para verlo desde el punto de vista del material. Luego el H2, pues otra vez va a ser algo similar, pero pues ya no vamos a tener lo del líquido, simplemente va a ser el del sólido y va a ir desde 298 hasta 120, que 120 sería más 273, serían 4. A ver, déjenme veo.
120 más 73.15, 393, ¿no? Casi 400. Hasta 393.15 del CP del sólido. Igual le ponemos un signo negativo. Este sería H2. H3 es muy similar a este, pero en lugar sería este más 85 grados, 478.15, pero en este caso pues ya no es el del cobre, es el del nitrógeno. Y el CP pues tampoco ya no es el del cobre, es el del nitrógeno gaseoso. Diferencial de T, este es H3 y HL pues son las pérdidas de calor que ya las conocemos, ¿no? HL son menos, y aquí tenemos el valor de hecho, menos 400 kilojoules por minuto. Habría que convertirlo a las unidades que estemos trabajando. 400 kilojoules por minuto. Voy a bajar el 400 aquí. Ahí estaría, ¿no? Entonces simplemente convertimos unidades y como nos pregunta flujo volumínico, pues para calcular el flujo volumínico usamos la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT. Conozco todo menos el volumen, entonces ahí calculo el volumen, ¿no? Del nitrógeno. ¿Por qué? Porque aquí conozco todas las temperaturas, ¿no? De los límites, aquí conozco el flujo de cobre, va cambiando de intento a intento, pero lo puedo calcular siempre. Conozco este CP, conozco esta lambda, conozco este CP también. Entonces tengo todos los datos, el único que me faltaría es este. Y eso viene del balance de energía. Entonces aquí, pues la suma de H1 más H2 más H3 más L tiene que ser igual a cero. Entonces, yo conozco todo, lo único que no conozco es esto, entonces tengo una ecuación con una incógnita. Ya para calcular el volumen, el volumen, pues simplemente pues calculo con la ecuación de gas ideal, ¿no? En forma de flujos. Entonces, este sería el flujo volumínico y este sería el flujo molar. Esto también creo que son flujos. Flujo, flujo y flujo. Pues ahí está, ¿no? Esa es la primera parte. Para la pregunta 2 que también tiene su cierta complicación, en este caso, yo sí conozco el flujo de nitrógeno, sí lo voy a conocer, aquí no necesito esta parte, pero cambian las condiciones de operación. Aquí lo que no conozco es la temperatura a la cual sale el cobre, ¿no? Déjenme ver. En el caso de que el flujo permaneciera constante, temperatura final del cobre. Entonces, la que no conozco es esta, en este caso. Aquí la temperatura de fusión sí la conozco, es un dato, ¿no? Entonces, esa no sería un problema, pero esta sí, aquí ya yo no sé cuál es la temperatura, entonces voy a decir que va a ser la temperatura final, y esta va a ser la temperatura final más 85 grados, ¿ok? Entonces ahí está. Esto va a seguir manteniéndose igual, este va a ser solo hasta la temperatura final. Y esa es la razón por la cual siempre bajo a 25, ¿no? Porque vean, por ejemplo, aquí ya ajustarlo ya fue bastante fácil. Pues aquí lo que cambia es que yo no conozco esta. Conozco el flujo de cobre, conozco el flujo de nitrógeno. Aquí lo que no conozco es esta temperatura final. Entonces aquí la integral va a tener que ser a manita, ¿verdad?
para que dejen todo. No es cierto, esta sí es 298.15. Esta de aquí arriba no cambió, es 298.15. Pero la que cambia sí es esta. Esta es la que ya no conozco. Temperatura final. Y esta de aquí, pues también es temperatura final más 85 grados. Ujú. Entonces aquí hay que hacer las integrales a manita, sabiendo que esta temperatura final, pues no la conozco. La ponemos azul para diferenciarla de la otra. Y de hecho, los 85 sí los conozco, entonces eso no lo voy a. Entonces, temperatura final aquí es la que no conozco. Conozco todo lo demás, las condiciones van a ser las mismas. ¿No? Ahí el flujo de nitrógeno me lo dan en volumen, hay que pasarlo a mol, flujo molar. Igual con la ecuación de gas ideal. Y bueno, es bastante sencillito, simplemente pues integran a mano, van a tener una ecuación con una incógnita, que en este caso va a ser la temperatura final, resuelven y de esa manera pues obtienen el resultado, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente cómo se hace la segunda tarea de la unidad 3. No deberían tener problemas, ¿no? No sé, no me dijeron ninguna otra duda. Voy a revisar si se oye bien esto, si no, pues lo grabamos aparte. Ahorita lo grabé con Zoom, pero si no uso otro programa y ya lo grabo mejorcito, ¿no? Bueno, muchachos, pues eso es todo por esta sesión. El lunes no les voy a poder dar clase, estoy viendo que no, que tengo otro compromiso a esa hora, se me olvidó, y lo agendé mal. Entonces voy a grabarles una clase, y se la subo. Bueno, muchachos, les grabo una clase de hora y media, se la subo a YouTube. Probablemente lo haga como estreno para que si tienen comentarios, pues los pueda ir yo viendo, a ver si la quieren ver en ese momento. eh, y pues ya sería todo, ¿sale? Entonces nos vemos la próxima sesión, muchachos. Hasta pronto.